Ya, ya listo, ya empezamos. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Yanira Contreras. Este webinar está organizado por las estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad hemos invitado a la psicóloga Gladys Chávez Vargas. Em, Nuestro webinar se llama El lado oscuro de la evaluación psicológica, que vamos a explicar, o bueno, nos va a explicar un poco sobre las causas y consecuencias de la falsificación de informes psicológicos que tiene que ver con este tema de ética, ¿no? Eh, Cuando que esa presentación, las normas de convivencia son las siguientes: mostrar respeto ante los organizadores, eh, cualquier participación que deseen hacer, alzan la mano, mantener el audio apagado, por favor, a menos que le indicamos de que se encienda, ya sea para que respondan o pregunten algo. Mostrar empatía, por favor. Y un minutito más y comenzamos esperando a que lleguen más compañeros para poder iniciar. Ya, listo. Ya esperamos un poco de tiempo más, ya vamos a iniciar. Para este inicio, lo que vamos a mostrarle ahorita es un pequeño video acerca de la importancia de nuestro tema del día de hoy, que es el tema de la falsificación. Bueno, las causas y consecuencias de la falsificación en informes psicológicos. La evaluación psicológica, como ustedes saben, es una herramienta fundamental dentro de nuestra profesión y debemos aplicarlo correctamente para garantizar la integridad y el bienestar de a nuestros pacientes, ¿no? Entonces vamos a visualizar este video que dura aproximadamente 4 minutos, que es de acá de Perú y es una noticia que pasó hace 3 años al menos, donde se ve que o bueno, se resalta de una manera las consecuencias éticas y legales de las personas que no practican con bien esta profesión, ¿no? Entonces, les comparto el video. Ay, creo que no se va a escuchar. A ver, vuelvo a compartir pantalla para que puedan escucharlo. Doctor Aliaga, Él es taradito o eres tú. usted me está ofendiendo. ¿Estoy o qué eres tú? ¿Por qué? ¿Qué? Carajo, pues. ¿Por qué esa forma agresiva? ¿Cuál es tu problema, huevón? ¿Cuál es tu problema acá? Babosón. ¿Por qué se pone de esta forma? ¡Ey, tranquilo! Ven acá. ¿Me voy a acercar a usted? Babosazo. Con total agresividad respondió el pseudopsicólogo, el doctor Pedro Pablo Aliaga, a un equipo de Panorama. Su número... Dame tu documento. No le voy a dar ningún documento. No le voy a dar ningún documento.
comportando este sujeto es un energúmeno, falsificador. Al increparle su larga lista de denuncias que lo señalan como el usurpador de la identidad y profesión de su hermano Jorge Aliaga Pérez, quien además lo denunció por ejercer la especialidad de psicología clínica sin título alguno y engañar a cientos de pacientes con depresión, ansiedad y fobias, emitiendo diagnósticos falsos en solo segundos. El descaro de este pseudo profesional de la salud llegó al límite de ofrecer salvar matrimonios con solo algunas sesiones de terapia de pareja. Este daño se llama iatrogenia, es hacer daño mediante la técnica y definitivamente puede complicar la enfermedad. Alguien que tenga una depresión puede complicarse con síndrome de ansiedad, un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, ideas suicidas y hasta cometer el suicidio si es mal manejado, como se han dado en algunos casos, ¿no? Su hermano, el psicólogo Jorge Aliaga Pérez, cansado del robo de su identidad y de su título profesional, lo denunció en la comisaría de Santa Isabel en Caraballo. Para la abogada penalista Romy Chang, el falso psicólogo debería purgar prisión hasta por 10 años por los siguientes delitos. Él comete una serie de delitos que ponen en peligro a la ciudadanía en general, ¿no? En primer lugar, y lo más grave, es que él receta medicamentos, hace diagnósticos, incluso de depresión y otras cosas que ya no tienen nada que ver con el ámbito de los psicólogos, sino incluso con el ámbito de los psiquiatras, ¿no? Respecto de todas las personas. Y ahí, si es que él ha generado algún tipo de lesión grave, podría ir hasta 8 años preso. Y si ha matado a alguna persona producto de estas recetas totalmente injustificadas y además irresponsables, podrían ser hasta 10 años de cárcel. En aquel consultorio donde emitía informes psicológicos, recetaba tratamientos naturales, usando el sello profesional de su hermano con total desfachatez. Presumía de una trayectoria de más de 27 años. Ya puestos los hechos al descubierto y ya sabiendo toda la ciudadanía y todas las autoridades que esto está ocurriendo, sí tendría que haber una intervención inmediata y si él además continúa realizando los mismos actos ilícitos a pesar del descubrimiento ante la opinión pública, tendría que procederse un operativo inmediato para evitar que él pueda continuar lesionando a las personas. La municipalidad del Rímac ya abrió una investigación contra este sujeto por falsedad de documentación de licencias de funcionamiento y falsedad ideológica, pues se jactaba de ser un catedrático de la Policía Nacional. ¿Usted se siente como Dios? No, yo soy Dios, yo no me siento. ¿Usted es Dios? Yo soy Dios. Corren por acá, lo que quieres. Sus víctimas le exigen a la Fiscalía que debería actuar de oficio para detener a Pedro Aliaga, de 59 años, el psicólogo experto en el arte del engaño. Listo, ya empezamos. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Yanira Contreras. Este webinar está organizado por las estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad hemos invitado a la psicóloga Gladys Chávez Vargas. Nuestro webinar se llama El lado oscuro de la evaluación psicológica, que vamos a explicar, o bueno, nos va a explicar un poco sobre las causas y consecuencias de la falsificación de informes psicológicos que tiene que ver con este tema de ética, ¿no? Cuando hay que iniciar la presentación, las normas de convivencia son las siguientes: mostrar respeto ante los organizadores, cualquier participación que deseen hacer, alzan la mano, mantener el audio apagado, por favor, a menos que le indiquemos de que se encienda, ya sea para que respondan o pregunten algo. Mostrar empatía, por favor. Y un minutito más y comenzamos esperando a que lleguen más compañeros para poder iniciar.
Ya, listo. Ya esperamos un poco de tiempo más, ya vamos a iniciar. Para este inicio, lo que vamos a mostrar ahorita es un pequeño video acerca de la importancia de nuestro tema del día de hoy, que es el tema de la falsificación. Bueno, las causas y consecuencias de la falsificación en informes psicológicos. La evaluación psicológica, como ustedes saben, es una herramienta fundamental dentro de nuestra profesión y debemos aplicarlo correctamente para garantizar la integridad y el bienestar de a nuestros pacientes, ¿no? Entonces vamos a visualizar este video que dura aproximadamente 4 minutos, que es de acá de Perú y es una noticia que pasó hace 3 años al menos, donde se ve que se resalta de una manera las consecuencias éticas y legales de las personas que no practican con bien esta profesión, ¿no? Entonces, les comparto el video. Ay, creo que no se va a escuchar. A ver, vuelvo a compartir pantalla para que puedan escucharlo. Doctor Aliaga, Él es taradito, ¿o eres tú? usted me está ofendiendo. ¿Qué estoy o qué eres tú? ¿Por qué? ¿Qué? Carajo, pues. ¿Con esa forma agresiva? ¿Qué tu problema, huevón? ¿Qué tu problema acá? Babosón. ¿Por qué se pone de esta forma? ¡Ey, tranquilo! Ven acá. Me voy a acercar a usted. Babosazo. Con total agresividad respondió el pseudopsicólogo, el doctor Pedro Pablo Aliaga, a un equipo de Panorama. Su número Dame tu documento, No le voy a dar ningún documento. No le voy a dar ningún documento. ¿Sabe cómo se está comportando este sujeto? Es un energúmeno, falsificador. Al increparle su larga lista de denuncias que lo señalan como el usurpador de la identidad y profesión de su hermano Jorge Aliaga Pérez, quien además lo denunció por ejercer la especialidad de psicología clínica sin título alguno y engañar a cientos de pacientes con depresión, ansiedad y fobias, emitiendo diagnósticos falsos en solo segundos. El descaro de este pseudo profesional de la salud llegó al límite de ofrecer salvar matrimonios con solo algunas sesiones de terapia de pareja. Este daño se llama iatrogenia, es hacer daño mediante la técnica y definitivamente puede complicar la enfermedad. Alguien que tenga una depresión puede complicarse con síndrome de ansiedad, un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, ideas suicidas y hasta cometer el suicidio si es mal manejado, como se han dado en algunos casos, ¿no? Su hermano, el psicólogo Jorge Aliaga Pérez, cansado del robo de su identidad y de su título profesional, lo denunció la comisaría de Santa Isabel en Caraballo. Para la abogada penalista Romy Chang, el falso psicólogo debería purgar prisión hasta por 10 años por los siguientes delitos. Él comete una serie de delitos que ponen en peligro a la ciudadanía en general, ¿no? En primer lugar, y lo más grave, es que él receta medicamentos, hace diagnósticos, incluso de depresión y otras cosas que ya no tienen nada que ver con el ámbito de los psicólogos, sino incluso con el ámbito de los psiquiatras, ¿no? Respecto de todas las personas. Y ahí, si es que él ha generado algún tipo de lesión grave, podría ir hasta 8 años preso. Y si ha matado a alguna persona producto de estas recetas totalmente injustificadas y además irresponsables, podrían ser hasta 10 años de cárcel. En aquel consultorio donde emitía informes psicológicos, recetaba tratamientos naturales, usando el sello profesional de su hermano con total desfachatez. Presumía de una trayectoria de más de 27 años. Ya puestos los hechos al descubierto y ya sabiendo toda la ciudadanía y todas las autoridades que esto está ocurriendo, sí tendría que haber una intervención inmediata y si él además continúa realizando los mismos actos ilícitos, a pesar del descubrimiento ante la opinión pública, tendría que procederse un operativo inmediato para evitar que él pueda continuar lesionando a las personas. La municipalidad del Rímac ya abrió una investigación contra este sujeto por falsedad de documentación de licencias de funcionamiento y falsedad ideológica,
pues se jactaba de ser un catedrático de la Policía Nacional. ¿Usted se siente como Dios? No, yo soy Dios, yo no me siento. ¿Usted es Dios? Yo soy Dios. Corre para acá, ¿qué es lo que quieres? Ya, aléjate. Sus víctimas le exigen a la Fiscalía que debería actuar de oficio para detener a Pedro Aliaga, de 59 años, el psicólogo experto en el arte del engaño. Ya te estoy diciendo, ¿no? Ya te voy. Continuando con lo del video, luego de haber observado el video, lo que se espera como impacto en los participantes de este webinar es que las acciones antiéticas disminuyan y que la integridad profesional de los asistentes se fortalezca. Esperando también que los profesionales tomen conciencia de la importancia de mejorar y garantizar la calidad de los informes psicológicos, ya que esto tendrá un impacto positivo tanto en ellos como en sus clientes o pacientes. También se espera que los participantes desarrollen una mayor confianza en su habilidad para llevar a cabo las evaluaciones de manera ética y adecuada, ¿no? Se espera que el seminario web sirva como un estímulo para que los participantes profundicen en su educación y capacitación en el ámbito de la evaluación psicológica y la ética profesional. Bien, ahora continuamos con la CV de nuestra ponente. Buenas tardes, estimados, estimadas. Me dirijo a ustedes con el fin de presentarles a la licenciada en Psicología Gladys Chávez, quien tenemos el agrado de saber un poco acerca de su carrera profesional, promoviendo la salud mental y el bienestar psicológico en el día a día. Con una sólida trayectoria como psicoterapeuta contextual y facilitadora de grupos. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo, impartiendo la experiencia curricular de técnicas de observación y entrevista. Ha facilitado procesos de desarrollo personal tanto en el ámbito clínico como educativo. Además, trabaja como psicoterapeuta individual y de pareja en el consultorio psicológico Caruna, donde sigue ayudando a sus pacientes a superar sus desafíos emocionales y alcanzar su bienestar integral. Eh, Tenemos la experiencia laboral en el 2015 en el Instituto de Ciencias y Humanidades, en el año 2017 como cargo psicopedagoga, en el marzo 2020 en el Instituto Cibertec, en julio 2020 cargo como docente, de septiembre 2018 hasta el junio 2022 en la Universidad Privada del Norte como cargo psicóloga, septiembre 2022 hasta el diciembre 2022 en la Universidad Científica del Sur, cargo como docente. En agosto del año 2022 hasta la actualidad en Programa Nacional de Becas y Créditos, y bueno, actualmente está como docente en la Universidad César Vallejo. Bien, gracias por esta presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. Agradecer también la invitación de las chicas, de las estudiantes, a este webinar que nos va a ayudar a poder también profundizar un poquito más acerca del tema tan importante que es poder tener ética, poder tener principios en la elaboración. Bien, y para ello quiero preguntarles y que ustedes también me escriban en el chat, veo que ya hay varias personas conectadas, ¿qué es para ustedes la ética? Viendo este video, hemos visto un video que nos ha causado de repente mucho impacto acerca de una persona, ¿no? Qué increíble cómo
ha pasado esta situación tan grave para la salud pública, para la salud de las personas, sobre todo a nivel, en este caso, de la salud mental. Entonces, esto nos hace pensar mucho en cómo estamos llevando nosotros la ética en la profesión. Y para ello hay que definir qué es ética, ¿no? Entonces, me gustaría que puedan escribirme en el chat cuáles son las ideas que ustedes tienen acerca de la ética. ¿Qué será la ética? La ética. Escribir allí su lluvia de ideas. No importa si de repente no tenemos la idea completa. Luis nos dice que es la conducta profesional a lo largo de su función, como dice, conferimos a estos principios, a estos valores que van a guiar nuestro actuar como profesionales, ¿ok? Entonces, como psicólogos, tenemos muchas tareas, ¿no? Muchas funciones, como dice Luis, que nosotros vamos a desarrollar, y para ello necesitamos tener normas, necesitamos tener algunas pautas, algunos principios que nos van a ayudar a tomar decisiones en momentos difíciles. Estos van a ser los principios éticos, ¿no? O psicoéticos. Y bueno, aquí tenemos algunos puntos importantes que nos van a acción científica, ¿sí? Como psicólogos vamos a estar realizando investigaciones en diferentes momentos, y para poder hacer investigaciones necesitamos también ser éticos y pedirle el consentimiento a los sujetos de investigación, ¿verdad? Entonces tengo que actuar con ética cuando quiero investigar. Tengo que darle un consentimiento informado, ¿no? Para que a estas personas yo las pueda evaluar. Así sean mayores de edad o menores de edad, con mucho más razón. ¿Qué más? Vemos también, gracias, por acá Ruth nos dice normas y valores, ¿no? Así es. Vemos también la confidencialidad. Esto es muy importante en la función del psicólogo, porque tenemos el secreto profesional. Todo lo que el paciente, el usuario, viene a consulta psicológica a contarnos puede ser muy delicado, puede ser muy difícil de decir. Y ello tiene que quedar en ese espacio. Entonces la confidencialidad es algo que no se debería, no se debería violar ese secreto, ¿no? No debería pasar ese espacio del consultorio. No lo podemos comentar con cualquier persona, no lo podemos publicar en redes, no lo podemos hablar de una manera ligera, porque es parte de nuestros principios, ¿no? Lo que rige nuestro actuar. Tenemos también punto número 3, los conflictos de interés. ¿Podemos atender a nuestros amigos y familiares? ¿Qué opinan ustedes? Como psicólogo, a ver, de repente mis clientes, estoy abriendo mi consultorio y justo todos los que quieren consulta conmigo son mis primos, por ahí, ¿no? Mis cuñados, porque son los que nos conocen, ¿no? Pero lamentablemente, en realidad, por ética, no lo deberíamos hacer, porque ello puede también crear conflictos de interés, ¿verdad? Así es, como dice por aquí Yani, aunque quiera ayudar, no debería hacer esto, ¿no? Así es, entonces no se debería hacer, porque también puede contaminar este proceso de neutralidad, de veracidad. Alguien que me conoce ya en un rol de amiga, en un rol ya sea de pareja, de familia, no va a tener la misma confianza de poder abrirse como lo haría con un psicólogo que recién va a conocer, ¿va? Entonces, siempre hay que pensar en ambos lados, no solamente en nuestra conveniencia, que puede ser muy conveniente, sino que no va a ayudar a la otra persona. Y se pierde, como dice Tania, la objetividad. Así es. Número 4, la responsabilidad social. Entonces también nosotros tenemos que estar alerta a una situación de abuso, ¿no? Abuso que puede estar ocurriendo contra los derechos humanos, derechos de otras personas. Si bien es cierto, nosotros tenemos un espacio de confidencialidad, pero esa confidencialidad tiene un punto en el que se podría
quebrar o se podría prescindir si esto pondría en riesgo la vida de mi paciente. ¿Qué pasaría si mi paciente tiene ideación suicida, tiene tendencias, ¿no? Tiene conductas autolesivas, tiene tendencias también suicidas? Evaluamos que hay mucho riesgo. Entonces, en ese caso, es importante tener un contacto de emergencia y salvo ocurra esta situación, sí tenemos que comunicar. Pero ello previamente, cuando hemos hecho el encuadre relacional, es decir, también las normas dentro de la consulta con el paciente, hemos tenido que también comunicarle al paciente que salvo circunstancias que lo pongan en riesgo, sí vamos a prescindir de este secreto profesional, solo en ese caso, ¿no? Solo en ese caso. ¿Ok? Y eso también nos respalda, si nos denunciarían por este tipo de tema, también, ¿no? Estaría respaldado dentro de nuestro código de ética. Nosotros los psicólogos tenemos un código de ética, por ello que también cuando ejercemos la profesión necesitamos estar habilitados y colegiados, ¿no? Tenemos un colegio que nos respalda y tenemos un manual, un código. Ustedes lo pueden descargar, está en internet, ahí está en PDF en la misma página del colegio, y allí vamos a encontrar en confidencialidad que podría haber esta situación solamente se rompería este secreto profesional si se pone en riesgo la vida del paciente. Por último, el respeto a la dignidad humana. Los psicólogos respetamos la autonomía y respetamos también la dignidad, ¿no? El cuidado y el bienestar de las personas, los derechos que tienen las personas. Así es. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos estos principios en diferentes también funciones que cumplimos como profesionales. Y una de estas grandes funciones es poder también hacer evaluaciones y hacer entrevistas, las cuales se ven reflejadas en un documento, que es el informe, ¿no? El informe psicológico. Cuando hacemos esta comunicación escrita, estos informes, necesitamos también cuidar la comunicación que va a ir dirigida a otro profesional y que va dirigida también a las personas, ¿no? Entonces tenemos a los pacientes o los usuarios. Tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que vamos a colocar en ese informe. Por ello, también las evaluaciones que vamos a hacer, tenemos que verificar que sean instrumentos que tengan validez y confiabilidad, ¿no? No podríamos usar cualquier test que nos bajamos de internet, por ejemplo, porque en el informe justo van a salir todos los resultados que van a ayudar también a entender a la persona qué es lo que tiene, cuál es el problema y cuáles son las recomendaciones que se le haría. Número 2, hay que evitar también el intrusismo profesional. Hay que reconocer también, chicos, cuáles son nuestros límites como psicólogos, qué nos compete y qué no nos compete, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los porque el paciente, entonces el límite en el que se observó esta atrocidad, ¿no? Esa violación a los derechos y al también no cuidar la salud mental, sino todo lo contrario. En este video que vimos, el psicólogo recetaba ansiolíticos, ¿no? Recetaba antidepresivos a los pacientes que venían a consulta. Entonces, les pregunto, ¿ustedes han escuchado algún caso así? ¿Los psicólogos podemos dar tratamiento psicofarmacológico? ¿No? O sea, podemos dar tratamiento si detectamos que hay ansiedad, que hay depresión, podríamos dar algún tipo de tratamiento, ya sea pastillas, ya sea algún tipo de remedio alternativo que hemos escuchado. No, ¿verdad? Como dicen ustedes aquí, no, eso jamás debería existir, porque no nos compete como profesionales. Si nosotros hiciéramos esto, estaríamos cayendo en intrusismo profesional. Solo un psiquiatra, que es un médico, podría estar capacitado para brindar un tratamiento farmacológico, ¿no? Pastillas como tal, un tratamiento farmacológico.
¿ok? Y bueno, hay otros, actualmente hay mucho intrusismo, ¿no? Entonces hay otros profesionales de otras carreras que ni siquiera son de ciencias de la salud y dan terapias. En, en TikTok o en algunas redes se ve, ¿no? Cómo ponen terapias, algún tipo de terapia, pero no son ningún tipo de profesional de ciencias de la salud. Y a veces dicen, bueno, quiero hacer de repente una terapia de coach de vida, ¿no? O el coaching de vida, y que en realidad no es una profesión y estarían aquí incumpliendo, ¿no? Estarían, ya vemos aquí como parte del código, incumpliendo con el código también de ética. Entonces aquí es lo que lo llamamos el intrusismo profesional. ¿Qué más? Bueno, hay que tener una actualización también constante. Nosotros tenemos que mantenernos al día con las teorías y con las técnicas psicológicas. Entonces, el psicólogo no deja de aprender y no deja de actualizarse. Esto no tiene fin, chicos. Es decir, ustedes, por ejemplo, están empezando en pregrado, ¿no? Son 5 años aproximadamente, entre comillas, porque ese es el primer escalón, pero luego les va a seguir la maestría, la especialidad, les va a seguir la formación, ¿no? Entonces, una formación constante, muy retadora, pero muy bonita. ¿Y por qué tiene que ser una formación constante? Porque vamos a trabajar con personas y todo está evolucionando. Entonces también todo tenemos que ver si actualmente es vigente, ¿no? Si hay evidencia científica en las teorías que nosotros manejamos y en las técnicas que aplicamos. ¿De acuerdo? Entonces yo siempre los voy a invitar a que puedan siempre seguir actualizándose para también de esa manera estar a la vanguardia y estar también a la altura de las necesidades de nuestros clientes, ¿no? De nuestros pacientes. No para decir, ay, sí, porque yo estudio mucho y porque voy a tener un montón de cositas en mi CV. Bueno, eso de paso, ¿no? De paso nos va a servir, pero en realidad lo más importante es para estar a la vanguardia de las necesidades de nuestros clientes, para poder ayudar realmente a las personas, ¿no? Ese que sea nuestro fin principal. ¿Ok? Vamos a al siguiente slide. Ahora vamos a hablar acerca de ya las causas y consecuencias en la falsificación de informes. ¿Ok? ¿Qué es un informe psicológico? Ustedes también seguro lo están llevando en los cursos, ¿no? En los cursos de técnicas de entrevista, en la anamnesis, o en también los cursos de terapia, entonces, vamos a ver que este informe psicológico es un documento de sesiones que has tenido para evaluar, ¿no? De los test que has aplicado. En este informe se va a detallar esos métodos utilizados, métodos y técnicas, entrevistas, observaciones, aplicación de test, entre otros. Vamos a ver aquí una comprensión profunda y estructurada del estado psicológico actual del evaluado, ¿verdad? Entonces, esto va a depender también del motivo de consulta. Puede haber informes psicológicos que estén enfocados a la orientación vocacional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos nuestros resultados van a estar enfocados a ese motivo de consulta, a la orientación vocacional. Habrán otros que estén enfocados como informe psicológico, de repente a conocer el estado emocional, ¿no? Entonces, todo también lo vamos a enfocar a ello, ¿no? Al estado emocional, a la gestión de emociones. Y bueno, así entre otros. También pueden haber algunos que están más relacionados a lo organizacional, a medir competencias de trabajo, a también la selección, ¿no? La selección de personal también podría ser. Y otros que serán más enfocados en lo psicopedagógico, detectar de repente algún problema de aprendizaje y entre otros tipos de motivos de consulta. Entonces, este informe debe ser claro, debe ser preciso y debe ser basado en datos objetivos, no en lo que me parece, sino realmente en datos objetivos.
es bastante descriptivo, ¿sí? Entonces hay que evitar en este informe una interpretación, sino más bien una descripción objetiva de todo lo que estamos encontrando. Eso nos va a asegurar tener mejores conclusiones, poder también dar un mejor diagnóstico, resultado y recomendaciones que van a ser útiles y éticamente también sólidas. ¿Ok? Entonces, ahora, antes, ¿puedes retroceder, por favor, Yanni? Antes de pasar al siguiente slide, cuéntenme en el chat cuáles creen ustedes que sean las causas o los motivos por la que las razones, las personas o los que ya son psicólogos puedan falsificar un informe. ¿Por qué razón los psicólogos falsificarían un informe? Que es algo grave, ¿no? Es una falta grave. Pero se hace, sí, hemos visto que puede ocurrir esto. Entonces, ¿cuáles serán esos motivos, esas razones por las que un psicólogo podría falsificar un informe? Bien, veo que ya somos más, ya somos 22 en la sala. Entonces vamos escribiendo ahí en el chat, yo los voy a leer. A ver, por aquí Tania nos dice, puede ser por razones económicas, ¿no? El dinero, cuánto me están ofreciendo para tener un informe psicológico conveniente. ¿En qué le puede convenir a esa persona? ¿Qué más? Por acá Luis nos dice para favorecer a algún amigo, ¿no? En algún caso particular, un tipo de denuncia. Así es. Cuando vemos temas de tenencia de los hijos, hay un juicio de por medio, podría ocurrir esto. Falta de conocimientos, intereses personales, ¿no? Querer beneficiar a alguien. Así es, como dice Brígida, ¿no? Por eso que dentro de los principios no hay que atender a los familiares o amigos porque podríamos caer en un conflicto de intereses. Ahora sí, siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces cuáles serían estas causas. ¿Por qué caería un psicólogo en falsificar un informe? Como dicen ustedes, puede haber motivaciones o presiones económicas. Entonces, de repente quiero ganar más, ¿no? Me quejo, uy, no estoy ganando tanto actualmente. Y por ahí me están ofreciendo tener un informe como que un poquito conveniente con palabras técnicas, usarlas para ayudar a cierta persona a ir al juicio, ¿no? Por la tenencia de los hijos. Entonces me va a ofrecer una buena cantidad de dinero solo por un informe. Puede haber una presión económica. Número 2, motivos de favoritismo. Ayudarlo a un paciente a obtener beneficios porque me ha caído bien, porque de repente veo que sí es una buena persona y me está contando que su pareja es todo lo contrario, que le agrede, ¿verdad? Que puede ser cierto, pero no podemos caer en favoritismo, motivo de favoritismo, y solo por el favoritismo cambiar y favorecer justo, ¿no? Ayudar a que esto pueda crear en este caso, pueda crear esa necesidad y que se pueda cubrir con este informe, ¿no? Número 3, negligencia e incompetencia profesional. Entonces, aquí se ve la falta de realización de una evaluación adecuada. Se emiten los datos precisos y puede haber información incorrecta debido a la falta de conocimiento o habilidades necesarias. Aquí en negligencia podría ser también que estamos utilizando pruebas que no son confiables, que no son válidas, ¿no? Instrumentos que no están validados y eso podría ser una negligencia, porque de repente por esos instrumentos estamos dando un diagnóstico y no sería el diagnóstico correcto. O de repente también la negligencia se puede ver si yo estoy entrando a un área que no es mi competencia, ¿no? Quizás viene una madre, me dice, quiero que le haga un diagnóstico porque quiero evaluar si mi hijo no tiene autismo. Y quizás soy psicólogo, pero mi área no está especializada en evaluación de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, y nunca lo he hecho, ¿no? Entonces,
digo, no, soy psicólogo, me voy a leer, me voy a ver un video de cómo hacer esa prueba, pero en realidad sería una negligencia porque no estoy especializado en esa área. No tengo, o sea, si bien es cierto, soy psicólogo, pero tengo que ser consciente. No es un área de mi competencia. Entonces, allí podría haber una negligencia o incompetencia profesional. ¿Qué más? Tenemos también los conflictos de intereses, ¿no? Los conflictos de intereses, el beneficiar de alguna manera a alguna persona, ¿no? Entonces, tener una presión también de un superior para emitir un informe que sea favorable o desfavorable, ¿no? Entonces, no podemos ni caer en el favoritismo ni también desfavorecer a alguien de manera intencionada. Tenemos que ser bastante neutros, ¿no? Y realmente dar el informe veraz. Si coincide, ¿no? De repente nuestro informe coincide con que esta persona pues va a lograr finalmente lo que quiere, bueno, eso es aparte, pero no podemos hacerlo por favoritismo ni por desfavorecer a alguien, ¿no? Tenemos que ser muy neutros y más bien favorecer a la verdad. O sea, tenemos que ir con la objetividad y la verdad. Ahí sí. Y bueno, por último, por falta de supervisión o control. De repente, por aprovechar que no hay mecanismos para tener algún tipo de auditoría, algún tipo de control en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, como ya me pasó de repente una vez y no me denunciaron, eso puede reforzar mi conducta, ¿no? Entonces, otra vez lo voy a hacer, que no se van a dar cuenta, pero es muy peligroso. ¿Ok? Vamos al siguiente, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una falsificación? Pueden haber varias consecuencias, ¿no? Consecuencias, temas de principios, consecuencias no morales, consecuencias de prestigio y consecuencias legales también. Pero sobre todo, una de las consecuencias más graves es el daño que le hacemos al paciente, el daño que le hacemos a la persona si hacemos eso. Entonces, el dar un mal diagnóstico, un diagnóstico incorrecto y un tratamiento inapropiado puede causar un daño físico, emocional o psicológico. Físico, porque si alguien se atreve a dar un tratamiento farmacológico sin ser médico, puede causar un daño físico. Y no solamente si lo receta, sino también si, por ejemplo, da un contenido, ¿no? Ahora que vemos cómo los profesionales también, ahora podemos ser creadores de contenido y podemos tener una red social, y también mucho de lo que decimos en estas redes sociales hay que tener mucha responsabilidad porque podemos hacer daño, ¿no? No puedo, de repente yo no estoy haciendo un informe, pero estoy haciendo un video donde digo cuáles son las medicinas más recomendables para tales trastornos. Entonces, eso podría causar un daño, ¿no? Un daño físico al paciente, un daño emocional, un daño psicológico. Así como podemos hacer mucho bien, también podemos dañar al paciente si actuamos de una manera incorrecta. Pérdida de confianza, por supuesto. ¿Qué pasaría si hay una denuncia a nuestra profesión, ¿no? Nosotros como profesionales, eso nos desprestigia, ¿no? Entonces, obviamente ya no hay una confianza para atender a otras personas, ¿verdad? Ya no podría haber tanta confianza. Número 3, violación de la integridad profesional. Entonces esto viola nuestros principios éticos y no solamente quedamos mal nosotros, sino queda mal nuestro, en este caso, nuestro gremio, ¿no? Nuestro conjunto de colegas profesionales, ¿verdad? ¿Qué van a decir? No van a hablar de Gladys Chávez, no van a hablar de Tania, de Abigail, van a hablar de los psicólogos. Entonces estamos representando también al conjunto de profesionales de psicólogos del Perú y hay que tener mucho cuidado también con eso. No actuar desde la individualidad. Daño a la profesión, desprestigio y consecuencias legales, ¿no? Consecuencias legales, podríamos ir a la cárcel, sí, podríamos tener consecuencias de prisión de 3 meses aproximadamente a 3 años también, ¿no? De prisión por demostrándose las evidencias de falsificación de documentos o informes.
Entonces hay sanciones disciplinarias, ¿no? Incluida la pérdida de licencia para ejercer la profesión. Si ya pierdes la licencia para ejercer la profesión por más años, por más que hayas estudiado 10 años, 20 años, no lo puedes ejercer mientras no tengas la licencia, porque ahí estaríamos incurriendo en más delitos. Siguiente. Por último, estrategias para garantizar la supervisión de informes. ¿De qué manera podríamos también nosotros garantizar que estos informes psicológicos puedan ser verídicos y prevenir la falsificación? Sería importante tener auditorías periódicas. Estas auditorías pueden ser internas, si nosotros trabajamos dentro de un hospital, de un consultorio psicológico, ¿verdad? Podríamos proponer una auditoría interna, revisión de estos documentos, ¿no? Tecnologías de verificación. También pueden haber algunos software que nos ayuden o en la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora estamos utilizando mucho para poder también verificar cómo se está realizando esta estructuración de la información, si es verídica, si es confiable. Número 3, revisión por pares. Podemos tener un sistema de revisión con colegas, en parejas, para verificar realmente que esta información que estamos dando es adecuada, ¿no? Es confiable. Y para proteger la privacidad, el nombre lo colocamos solo con siglas para proteger la privacidad del paciente. Número 4, la formación continua, estar constantemente estudiando, actualizándonos, en práctica también de documentación adecuada, revisando nuestras leyes también, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley de salud mental, que actualmente al psicólogo no se le permite realizar un diagnóstico, por ejemplo, con respecto a los trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque los manuales psiquiátricos como el DCM y el CIE-10, ¿verdad? Son competencia específicamente del psiquiatra, ¿no? Son manuales estadísticos. Hay un audio, por si acaso, que está prendido para que lo apaguen. Entonces, estos manuales son de competencia específicamente del psiquiatra, ¿verdad? El psicólogo puede brindar un diagnóstico, pero en términos psicológicos, no en términos psiquiátricos. Y tenemos que conocer esto, porque si no lo conocemos, entonces, ¿qué pasaría si en mi informe ya comienzo a usar ya el DCM? Porque sí tenemos que conocer el DCM, sí, pero ¿qué pasaría si yo comienzo a hacer mis diagnósticos con los manuales psiquiátricos? Entonces, en mi informe también estoy incurriendo en una falta, ¿no? A la ley de la salud mental del Perú, porque puede ser que yo diga, no, pero en España sí se puede, en México sí se puede, pero estamos en Perú. Entonces lo que hagamos tenemos que verificar en nuestras leyes, ¿no? Nuestras leyes nacionales. Bien, ¿qué más? Y por último, establecer procedimientos claros, ¿no? Entonces, tener también protocolos detallados para poder hacer informes y para poder entregar también los informes. ¿Ok? Bien, hemos llegado hasta aquí con el tema. Yo quiero también agradecerles por su participación. Y bueno, creo que la última parte son las preguntas. Así que nos contarás, Yani, si hay preguntas para responder. Chicos, ¿qué tal? Les invitamos, por favor, si es que tengan una pregunta, o escribirlo en el chat o alzar la mano también para que puedan hacer sus consultas. Y agradecerle a la psicóloga porque el tema está bastante claro. A mí me dejó muy claro, la verdad, el tema de la ética dentro de nuestra profesión, que es bastante importante. Y no debemos, pues, fallar nosotros mismos y tampoco incurrir, pues, no, a otras, a realizar cosas que no están bien. Así que, si alguien desea, por favor. Mi compañera Tania tiene una pregunta y dice, en caso de los trastornos de la conducta, ¿tampoco se puede hacer diagnóstico? Muy interesante, Tania, gracias por tu pregunta. Bien, es interesante y justo voy a responder ello porque nos va a ayudar a entender cuáles son las competencias del psiquiatra y del psicólogo, ¿ok? Entonces, nosotros cuando tenemos que conocer el ámbito también psiquiátrico porque son parte del equipo de salud mental. Entonces, la diferencia, por ejemplo, está en lo siguiente, ¿no? El psiquiatra es un profesional de medicina humana que tiene una especialización en psiquiatría.
ha hecho una especialización. Y la psiquiatría estudia, diagnostica y brinda tratamiento en trastornos mentales. Ese es el ámbito de la psiquiatría. ¿Cuáles son los trastornos mentales? Bueno, están en función a los manuales psiquiátricos de diagnóstico de la APA, del DSM y de la OMS del CIE-10. Por ejemplo, podríamos encontrar de repente el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esquizofrenia, como ejemplos, ¿verdad? Entonces, son específicamente diagnósticos psiquiátricos. ¿Tenemos que conocerlos? Sí, tenemos que conocerlos. Diagnosticarlos específicamente nosotros, podemos tener una presunción, o sea, podemos tener la idea de que es el diagnóstico, claro, para tener una claridad, pero como diagnóstico no lo podemos hacer en el informe psicológico. Sino, en este caso, podríamos también derivar, ¿no? Podríamos trabajar en conjunto con el psiquiatra. Ahora, ¿qué estudia la psicología? Sabemos que la psicología estudia la conducta, ¿verdad? La conducta humana. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un diagnóstico, podríamos hacerlo en términos psicológicos. ¿Qué podríamos utilizar para poder hacer un diagnóstico en términos psicológicos? El análisis funcional de la conducta. Justo lo que tú dices, Tania, ¿no? Si hay un problema, hay una alteración, un trastorno de la conducta, podríamos entonces dar una explicación en términos de conducta, en términos psicológicos, en términos de reforzamiento, en términos conductuales, ¿no? Entonces, el análisis funcional de la conducta nos podría ayudar a tener una mejor claridad, ¿ok? Y a defendernos también en un juicio, ¿no? Entonces, si nos nos denuncian, que es válido, cualquier paciente tiene el derecho de denunciarnos, y vamos a un juicio y nos dicen, ¿en qué se basa tu diagnóstico? Mi diagnóstico se basa en el análisis funcional de la conducta porque la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. Por lo tanto, me baso en lo que compete a mi profesión. Eso nos ayudaría mucho. Veo que hay una manito levantada de Luis. Luis, adelante. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la información que nos ha dado, de verdad que he estado muy atento a todo lo que ha dicho y sí me ha preocupado varias cosas. Pero eso está bien para poder estar atento como futuro psicólogo. Pero bueno, justo dentro de esto, quería saber si usted conoce qué terapias, no sé, psicológicas han sido quizás desacreditadas o desactualizadas, pero que aún algunos psicólogos o quizás, no sé, o este tipo de terapias aún se utilizan, si es que conoce algún caso en particular. Gracias, Luis. Muy buena pregunta que nos has hecho. También hay que diferenciar el psicólogo de psicoterapeuta, ¿verdad? Porque también hay diferencias. Entonces, como psicólogos clínicos, ¿no? Podemos también tener tareas como en este caso, ¿no? La evaluación, podemos tener algún tipo de diagnóstico, ¿no? En lo que es salud mental. Pero ya dar un tratamiento terapéutico como tal, terapéutico, que es poder profundizar también en las áreas emocionales, ¿no? En los problemas de las personas, con un modelo, es una formación aparte del pregrado, ¿no? Entonces, aparte de tener una profesión de psicólogo, tenemos que hacer una formación en psicoterapia. Y tenemos que elegir un modelo, ¿sí? Siempre si hay un psicoterapeuta, tienes que preguntarle cuál es el modelo terapéutico con el que vas a hacer la psicoterapia. ¿De acuerdo? No puedes decir, no, ya salí de psicología, soy licenciado, voy a dar terapia. No, tiene que haber un modelo. Entonces, estos modelos podrían ser los que seguro ya han escuchado, ¿no? Modelo cual el modelo hay un artículo. Les comento que hay un poco de bulla donde soy. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, se le escucha, se le escucha. ¿Sí? ¿La bulla no se escucha, Yanni? No. ¿No? Genial, ya. Qué bueno, porque hay mucha bulla acá de una construcción.
Ya, bien, entonces les decía, el modelo terapéutico tenemos que tenerlo claro. Hay modelos que seguro han escuchado, que son los más comunes, ¿no? Como por ejemplo el modelo humanista, el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Conductual. Entonces hay modelos bastante más conocidos. O sistémico también. Entonces tengo que tener cuál va a ser mi modelo terapéutico. En ese modelo tú te tienes que formar, tienes que ir a una escuela de formación terapéutica. Puede ser un instituto, ¿no? De preferencia un instituto que sea validado por una universidad, ¿no? Que sea confiable para que tú lo puedas hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el modelo de la psicoterapia contextual, ¿ya? Es la evolución de la psicología conductual, del enfoque conductual en psicología, y en base a ello, en ese modelo terapéutico trabajo, ¿no? ¿Por qué elegí este modelo? Porque hice una evaluación de todos los modelos y vi que el que tenía más evidencia científica, más validez, y que también se alinea a la psicología, que es el estudio de la conducta, justo es este modelo contextual. Entonces, en base a ello, puedo también decir, ¿no? Puedo comparar cuáles son los modelos que tienen evidencia científica, cuáles son los modelos que carecen de evidencia científica o no es tan clara su evidencia. Yo no quiero hablar mal de ningún modelo, porque preferiría que ustedes mismos hagan su comparación y puedan dentro de esa comparación buscar esa evidencia. ¿Dónde van a encontrar la evidencia? En los artículos de investigación. ¿Cuál es la evidencia científica, la efectividad de esos modelos terapéuticos, ¿no? Entonces hay que escoger los que realmente tengan más evidencia, porque realmente ahí estamos viendo que hay una diferencia, ¿no? Entre hacer ciencia o por ahí como que quedarnos solamente en una parte teórica. Entonces, eso es lo que te podría recomendar. Eso es lo que podría recomendar. No sé si hay por ahí alguna Sí, pregunta tenemos más. otra pregunta de Cielo que nos dice que si es antiético realizar un informe psicológico que carece de información. Claro, claro que sí. Es antiético porque tenemos que tener eh, diferentes técnicas, medios para bien estructurar la información. La entrevista es el principal, la entrevista, pero también tenemos que tener algunos instrumentos, ¿no? Algunos tests que son añadidos a esta información que vamos a dar, observación también, ¿no? Entonces tenemos que basarnos en diferentes técnicas y métodos para obtener información clara y información que sea objetiva. Y la última pregunta que es de mi profesor de este curso. ¿Cómo se podría prevenir a nivel de los estudiantes de pregrado que cuando ejerzan la profesión no caigan en la falsificación de informes psicológicos? Gracias también por la pregunta, profesor Pedro. Muy interesante. Bien, chicos, los principios éticos hay que también trabajarlo no solamente, incluso en los informes, sino también en nuestras tareas, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente hay muchos métodos, hay muchos software, aplicaciones, inteligencia artificial que nos facilitan la vida en muchos casos. Pero si los usamos siempre y los usamos en nuestras tareas, por ejemplo, ello también podría no ser ético, ¿verdad? En nuestra propia formación. Porque, ¿qué pasa, no? De repente el profesor les deja, hagan una anamnesis, hagan una entrevista, entonces estructuren la información, sinteticen la información, pero si yo todo lo dejo a la inteligencia artificial, por internet, o me bajo un informe de otro salón y le cambio los datos, pero de repente sí, es verdad, profesor, porque la tecnología está tan superada ahora que podemos de repente engañar fácilmente, ¿no? Ay, de repente el profesor o la profesora puede pasar esto, no se va a dar cuenta, pero la formación no es ética, que nosotros también estamos, en este caso, incurriendo con nosotros mismos, ¿no? Estamos incurriendo en una falta ética de nuestra propia formación. Y si nosotros nos acostumbramos a ello, ¿qué pasa? Que luego también todo lo demás es como una cadena, ¿no? Entonces, si no soy ético con mi propia formación, tampoco, lo más probable es que no sea ético cuando ya sea profesional con mi paciente, ¿no? Con mi usuario.
Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Como dicen por aquí, el ChatGPT, claro, o sea, la inteligencia artificial está y en algunos casos nos puede ayudar, pero no en todo. Si empezamos en todo a diestra y siniestra, entonces no estamos aprendiendo, ¿no? No estamos, en este caso, desarrollando nuestras competencias que necesitamos desarrollar para poder también ejercer de una manera profesional y de una manera adecuada. Ujú. Y por último, Natalie pregunta, ¿cuántas sesiones se debe realizar en la evaluación? Bueno, va a depender, ¿no? Pueden ser algunas sesiones, va a depender también de cuáles son los instrumentos que vas a utilizar, ¿verdad? No todo lo vas a hacer en una sola sesión, puede salir agotado el paciente, entonces tienes que ver de acuerdo a ello la cantidad de instrumentos que vas a utilizar también para que sea más adecuado. Ok, listo. Entonces, bueno, agradecerte, Yani, agradecerlos a todos por la invitación y bueno, muy contenta de haber compartido con ustedes. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y poder dar la charla que nos ha servido bastante, como le mencioné. Y ahorita voy a mandar la encuesta de satisfacción a todos para que respondan, por favor. Y a mi compañera estaría dándole el agradecimiento correspondiente. Abigail. Bueno, como hemos podido escuchar durante toda esta temática que es muy importante, la integridad profesional, que eso debe desarrollarse como una marca de nuestro estilo de vida, no solamente personal, sino también en lo profesional. Espero que este webinar haya servido para cada uno de nuestros compañeros, reforzando pues así para cada uno de ustedes este tema y lo que es nuestro futuro desarrollo también como profesional. Darle las gracias, muchas gracias, licenciada Gladys Chávez Vargas, por esta tarde tan bonita y por este tema tan importante. Muchas gracias a todos por asistir y con eso finalizaríamos. Agradecer a los participantes también, disculpen. Gracias a todos. Gracias. Gracias, licenciada. Por favor, ingresen a la encuesta de satisfacción. Gracias, hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias. Y su asistencia, chicos, no se olviden, por favor.